En el corazón mismo de la historia se esconde un misterio. Una pregunta que, la verdad, ha obsesionado a pensadores durante siglos. Hoy nos vamos a poner la gabardina y el sombrero de detective para investigar una de las corrientes más audaces y también más polémicas que intentó resolverlo de una vez por todas. A ver, ¿es posible contar el pasado tal y como fue, sin filtros, sin opiniones, como si fuera una fórmula matemática? Esta es la gran pregunta que tenemos sobre la mesa hoy. Un intento, nada menos, que de crear una historia pura, una ciencia perfecta del pasado. Muy buenas a todos y bienvenidos al Aula de Gallegos. Soy Gallegos y hoy vamos a resolver juntos el caso del positivismo. Así que preparaos porque el viaje a las entrañas de la historia promete ser fascinante. Vale, pues manos a la obra. Todo buen misterio tiene un origen, un momento clave en el que nace la idea. Y para entender el positivismo, tenemos que viajar a una época de fe, casi ciega, en la razón y la ciencia. Imaginad la escena. Estamos en pleno siglo XIX, una era de fábricas humeantes, de inventos increíbles, de revoluciones científicas. La humanidad estaba alucinada con su propia capacidad para desentrañar las leyes del universo. Y claro, la pregunta era lógica. Si podemos predecir el movimiento de los planetas, ¿por qué no íbamos a poder predecir el de la sociedad? El positivismo nace justo ahí, de esa mezcla de empirismo, o sea, la idea de que solo conocemos a través de la experiencia, y de una confianza brutal en el progreso. Y claro, toda gran idea tiene un arquitecto, un cerebro detrás de la operación. En este caso, se llama Auguste Comte, un pensador francés que estaba literalmente obsesionado con el lema orden y progreso. Su gran sueño era aplicar el método científico, con todo su rigor, al estudio de la sociedad para, por fin, entenderla y, de paso, perfeccionarla. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Para el positivismo, el único conocimiento que vale, el auténtico, es el científico, el que podemos observar, medir, comprobar. Todo lo demás, ya sea teología, metafísica, se considera simple especulación, conocimiento a medias. El objetivo era clarísimo, encontrar las leyes universales que mueven los hilos de la historia. Bien, la teoría la tenemos, pero ¿cómo se lleva esto al terreno de juego? ¿Cómo se investiga la historia con esta mentalidad tan científica? Vamos a ver el método que usaban nuestros detectives del pasado. Y si Comte fue el arquitecto en la sombra, el que diseñó todo el plan, nuestro agente de campo, el que se manchó las manos en los archivos, fue el historiador alemán Leopold von Ranke. Su frase se convirtió en el santo y seña de toda una generación. Él no quería interpretar, ni mucho menos opinar. Él quería ser un testigo puro de los hechos. Fijaos que esto es crucial. Para Ranke y los positivistas, el historiador debía ser como un narrador invisible. Su trabajo no era crear un relato, sino acumular datos, encontrar el dato puro en los documentos oficiales y simplemente dejar que hablaran por sí solos. Había que eliminar cualquier rastro de emoción o de interpretación personal. Y así, ni más ni menos, es como intentaron convertir la historia en una ciencia de laboratorio. El proceso era metódico, casi un ritual. Primero, observar los hechos sin ningún prejuicio. Segundo, recopilar pruebas irrefutables, datos duros, sobre todo de archivos del Estado. Y tercero, a partir de ahí, intentar formular las leyes que explican por qué las cosas pasaron como pasaron. Estas eran las herramientas del detective positivista, su manual de instrucciones. La ciencia era el único camino posible. Se rechazaba de plano cualquier cosa que sonara a subjetivo. Se buscaban causas y efectos que se pudieran medir y, sobre todo, se veneraba el documento escrito como la prueba definitiva, la fuente suprema de la verdad. ¿Y qué tipo de pistas buscaban estos detectives? Pues se centraron en lo que podríamos llamar la gran historia. La historia política, la diplomática, las grandes batallas y, por supuesto, las biografías de los grandes hombres, reyes, generales, estadistas. Esa era la historia que importaba, la que quedaba registrada en los archivos oficiales. Pero claro, ya sabemos qué pasa cuando un investigador se centra solo en un tipo de pistas, ¿verdad? Que se le pueden escapar otras pruebas cruciales. Hasta aquí todo suena casi perfecto. ¿A que sí? Riguroso, objetivo, científico. Pero en toda buena investigación hay un giro inesperado. Así que vamos a analizar las pruebas un poco más de cerca, a ver si este método tenía alguna fisura. Aquí es donde nuestro caso se empieza a complicar, porque al centrarse de una forma tan obsesiva en un tipo de prueba, inevitablemente se están ignorando otras. ¿Qué piezas de ese puzzle gigantesco que es el pasado se quedaron fuera de la caja? Y es justo aquí donde la estructura se empieza a resquebrajar. Ese edificio del conocimiento positivista, que parecía tan sólido, tan perfecto, pues resulta que tenía unas grietas bastante importantes. La búsqueda de una verdad única y objetiva resultó ser mucho más complicada de lo que parecía.
Vamos a ver los cargos, las principales acusaciones. Primero, reduccionismo, o sea que limitó todo el conocimiento a lo que podemos ver y tocar, dejando fuera cosas como la intuición o la fe. Segundo, fue incapaz de explicar conceptos abstractos pero que son fundamentales como la justicia, el arte o la cultura. Y tercero, y este es quizá el cargo más grave, ignoró por completo el factor humano, la pasión, la creatividad, la locura, todo eso que nos hace impredecibles y que no sigue ninguna ley matemática, se quedó fuera de la ecuación. Mirad, es que este cuadro lo deja clarísimo. En el foco de la investigación positivista estaban los grandes eventos, los héroes, los papeles oficiales, pero en la sombra, en los puntos ciegos, se quedó la inmensa mayoría de la humanidad, la gente de a pie, sus creencias, su cultura, sus miedos, sus sueños, toda esa riqueza de la experiencia humana que normalmente no queda registrada en un decreto real. Entonces, ¿cuál es el veredicto final de nuestro caso? Pues mirad, el positivismo no fue un fracaso, ni mucho menos. Le debemos, y es muy importante, la profesionalización de la historia. Nos enseñó a ser rigurosos, a contrastar fuentes y a basarnos en pruebas. Pero su gran lección, quizá la más importante y casi sin quererlo, fue demostrarnos que la historia no puede ser una ciencia exacta, porque su objeto de estudio, la humanidad, no lo es. Y con este veredicto cerramos el expediente del positivismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta investigación aquí en el Aula de Gallegos. La historia está llena de corrientes, de ideas, de debates fascinantes. El archivo de casos por resolver es casi infinito. Así que contadnos, ¿qué otra gran pregunta sobre el pasado os apetece que investiguemos juntos? Dejad vuestras sugerencias y nos vemos en la próxima pesquisa. ¡Hasta pronto!